Este es un problema que mira un perfil aerodinámico. Recto, pues en su forma más elemental, pero realmente eso no nos interesa mucho. El perfil aerodinámico está frente a una corriente que, alejada del perfil, tiene una velocidad de 200 metros por segundo. Por ejemplo, eso puede ser artificial, en el sentido de que se genera la corriente para ensayar el perfil, en lo que se llama un túnel de viento. Profe, ese es respecto al segundo parcial, ¿verdad? Sí. El ejercicio del segundo parcial. Me parece bien. Gracias. Como ustedes quizás recuerdan, porque lo hemos comentado, un perfil al ponerse en una corriente genera lo que se llama un arrastre, que es la fuerza de fricción entre sí que existe entre él y la corriente, usualmente en la dirección principal de la corriente. Pero lo más importante es que genera también una fuerza transversal a esa dirección principal, que es lo que se llama la sustentación. Esa fuerza es producto de lo que se llama el lado de succión. O en lo que se llama el lado de succión, la velocidad en ese lado es mayor que la velocidad con la cual ataca la corriente al perfil. Y eso genera una baja presión. Del otro lado tenemos el lado de presión, donde la velocidad allí, que es la superficie inferior, la lado de presión I, es menor que la velocidad de ataque, y eso genera una alta presión. Lo de alta y baja es un decir, pues. Lo importante es que se genere una diferencia de presión. En este problema, cuyo enunciado es algo extenso, nos dan una cuanta información adicional. Los efectos gravitacionales son despreciables. Este ángulo es el ángulo que forma la dirección de la corriente de ataque por lo que se llama la cuerda. La cuerda es la línea alrededor de la cual se construye el perfil y va desde el borde de ataque hasta el borde de estela. Este borde acá se le llama borde de estela, porque literalmente de ese borde se desprende una estela, y este borde se le llama borde de ataque, porque es sobre ese borde que la corriente incide sobre el perfil. Entonces a ese
que es del lado de succión, para el ángulo de ataque, quise decir, vale apenas 3 grados. En este problema. Realmente son cifras pequeñas porque uno de los inconvenientes que puede presentar o generar un ángulo de ataque muy grande es que la corriente se desprenda del perfil, se separe. Pero recuerden lo que significa separación, no es que quede un vacío, sino que se forma una zona de recirculación. Entonces allí no se obtiene lo que se quiere. Okay. Entonces decía que ese, que es el lado de succión, es la superficie superior. Mientras que I, que es el lado de presión, es la superficie inferior. Este es un problema que más bien luce de análisis dimensional, porque en análisis dimensional son muy explícitos los enunciados. Porque recuerden, a veces es sobre fenómenos de los cuales sabe muy poco el lector. La cuerda es la longitud de la línea que va del borde de ataque al borde de estela, es de 1.5 metros. Pareciera que los datos tratan de ser realistas. La longitud normal a la pizarra o a la hoja fíjense ustedes, es de 18 metros. El aire ambiental es lo que forma el fluido de trabajo. Y es el aire ambiental estándar. Ustedes saben que hay una atmósfera estándar, una especie de atmósfera media, pero a 5.000 metros de altura. Eso, si vamos a tablas, nos da una densidad de 0.7361 kilogramos por metro cúbico. De una vez coloco el valor, porque el aire que estamos respirando aquí nosotros, que es prácticamente a nivel del mar, tiene una densidad de 1.20 y pico. O sea que esa elevación de 5 kilómetros, la densidad ha disminuido considerablemente. Entonces nos piden que determinemos la sustentación. Profe, ¿qué dice allá? 5.000 metros. De las tablas podemos sacar la densidad. Una sustentación L debido al efecto Bernoulli. Bueno, nosotros hemos hablado de la ecuación de Bernoulli, pero quizás primera vez que oímos eso del efecto Bernoulli. Realmente eso lo que nos están diciendo es que si los efectos gravitacionales son despreciables, en Bernoulli quedan dos términos: el término de presión y el término de energía cinética. Y aquí nos están hablando de lo que le pasa a la velocidad y por ende la energía cinética. Y esa sustentación es producto de la diferencia de presión. En pocas palabras, nos están diciendo, mire, calcule la sustentación suponiendo que se cumple Bernoulli.
Pero el problema dice así, efecto Bernoulli. Y ustedes van a buscar en el interior del texto que es el efecto Bernoulli y no van a conseguir nada de eso. Pues a veces los enunciados son un poco vagos. Y les repito, esas editoriales, como la McGraw-Hill, que es la que publica el libro de White, no son simplemente tipógrafos. Pues. Ahí tienen todo tipo de personal mirando los libros. Ellos los envían a profesores de distintas universidades para que detecten errores, cuestiones que no están claras. Y entonces ellos acuden al autor, pues esto hay que recordar, no podría ser pasan cosas, pero el efecto Bernoulli, insisto, uno va al interior del texto y no habla de ningún efecto Bernoulli, habla de la ecuación de Bernoulli. Ok, pero el enunciado nos dice clarito, pues. Si la velocidad por arriba y por debajo no son iguales, Bernoulli, con efectos despreciables, me permitiría ver qué pasa con las presiones. Y las presiones es lo que genera la sustentación. Okay. Justamente las velocidades medias en los dos lados son dadas. Del lado de succión, el superior es 215 metros por segundo. Ustedes fíjense, el aire incide sobre el perfil a 200 metros por segundo, pero cuando pasa por la parte superior, la velocidad media con lo cual lo hace es de algo mayor, 15 metros más. Eso hace que la presión baje. O sea que no va a ser igual a la presión esa infinita. Recuerden, el término infinito, el subíndice infinito, se utiliza para denotar las condiciones de la corriente lo suficientemente alejado del cuerpo como para que éste no afecte la corriente. Eso es lo que se llama una corriente no perturbada. A medida que la corriente se acerca atacando el cuerpo, ella se va a ver afectada por la presencia del cuerpo. O sea que las condiciones del flujo no cambian solamente cuando chocan o llegan al cuerpo, no, ya antes. Literalmente el fluido se da cuenta que hay un obstáculo. Okay. Y del lado de presión, el lado inferior, la velocidad media se reduce a 185 metros por segundo. Mire, no es que en toda parte de esta trayectoria la velocidad tiene eso, pero dice claro, el valor medio. Igual de este lado hay una trayectoria. La velocidad va a ir cambiando, pero el valor medio de esos distintos valores de velocidad nos informan que es de 185 metros por segundo. Ok, vamos entonces a hacer eso. ¿Qué va a ser la sustentación para nosotros? Una diferencia de fuerzas entre los dos lados. En el inferior está la alta presión, en el superior está la baja presión. ¿A qué es debido esa fuerza? Bueno, según la pregunta, debido a lo que la ecuación de Bernoulli dice. ¿Pero qué dice la ecuación de Bernoulli? Que los cambios de energía potencial gravitacional, energía cinética y trabajo de flujo se compensan entre sí. Si yo estoy aplicando Bernoulli. O sea que en ese problema, por lo que nos dicen de Bernoulli, no se están tomando en cuenta ningún cambio debido a efectos viscosos. ¿Ok? Bueno, entonces quiere decir que eso es debido a presión. Pero yo elevación no puede ser porque dice que es despreciable.
Abajo habrá una presión media, al igual que arriba, que es Pero la curva de demanda es así. la que se puede suponer aplicada sobre toda esa forma. Fíjense que la forma de arriba y la forma de abajo no tienen por qué ser iguales. ¿Cuál es el factor? Ok, justamente eso es lo que hace parte del trabajo en un perfil. Ajá, pero ¿sobre cuál área actúa? Y se ve Bueno, como les dije, cuál es la diferencia. se calcula esa sustentación Quiere decir en la dirección principal del flujo. Pero la dirección principal del flujo alrededor del perfil. Aquí el flujo viene así, pero una parte se reparte hacia arriba y otra parte se reparte hacia abajo. Y las dos tienden la dirección a ser paralela a la cuerda. O sea que la forma de la cuerda, eso se llama, la línea así se llama la línea de curvadura. La cuerda es la distancia, que ahí aparece C. Ahí aparece recta, pero esa cuerda puede ser el arco, perdón, la cuerda de un arco. Y el arco puede tener distintas formas. ¿Ok? Bueno, entonces lo importante es que va a ser un área normal a esta dirección, que es la de la cuerda. Pero esa área yo la tengo, porque esta distancia es 1.5 metros y acá adentro L es minúscula igual a 18 metros. Entonces aquí yo lo multiplico por un área y aquí ponemos de qué se trata. ¿A qué capacidad de potencia se está generando? Fíjense que aquí lo que estoy es simplemente diciendo que esa pregunta de efecto de Bernoulli lo estamos interpretando como la fuerza debido a la diferencia de presión. Ok, ahora viene cómo calculo P menos PS. Ok, efectivamente, Bernoulli. Si aplicamos Bernoulli dos veces desde infinito hasta el borde de estela, ¿Qué energía voy a obtener pero por arriba en relación a la potencia? y desde infinito hasta el borde de estela, por abajo, obtengo lo siguiente, voy a escribir Bernoulli, más nada. Entonces yo puedo decir aquí, Eso es, estas máquinas que vamos a llamarlo el trío de Bernoulli, porque estoy despreciando gravedad, van a ser máquinas que pueden de la corriente no perturbada. Cuando avanza por predecir, esa parte de arriba, ahí no es correcto poner borde de estela, sino lado de succión y lado de presión. Déjenme cambiar eso. Profesor, ¿qué subíndice tiene la P? Que no ¿Cómo? lo veo bien. ¿Qué subíndice tiene la P? Infinito. Ah, infinito, sí. Lo voy a poner. Aquí vamos a poner lado de succión. y está generando, Y aquí del lado de presión. y está generando, eso es reserva natural. Entonces, esto es infinito. Y ahora voy a escribirlo para ambos lados. Voy con el de succión Por encima, y voy con el de la capacidad de potencia que está presión, que es el inferior. generando la máquina en ese momento, eso es reserva natural. Por cierto, todo esto es igual Ahora, a la presión de estancamiento de la corriente no perturbada. Hagan memoria. Sí. Como aparece en el miembro izquierdo, si a la presión de un fluido incompresible
yo le sumo la energía cinética por unidad de volumen, que es eso que está allí, eso me da la presión de estancamiento. Eso es simplemente para recordar. Ok. Entonces, podemos hallar PI menos PS, que es lo que nosotros queremos. Para poder reemplazarlo aquí y poder hallar la sustentación. Entonces, eso sería característica para unidades de carga de límite, más unidades de carga más. Y en la primera utilizar unidades de carga. Ahora, Y como realmente se veía venir, la diferencia de presión termina siendo la diferencia de energía cinética por unidad de volumen. Este es un problema sencillo en cuanto a lo que hay que calcular. O sea, no hay que resolver ecuación diferencial, ni integrales, ni nada. Pero es bastante conceptual y explica lo que hace la forma de un perfil aerodinámico. La forma que tiene a ambos lados la línea convadura va a decidir cuánto cambia la velocidad media a lo largo o entre los dos lados. Y por ende, cuál es la diferencia de presión entre ambos lados. Bueno, si ahí tenemos valores de esa velocidad media, podemos sacar PI menos PS, pero simplemente al reemplazar, aquí arriba voy a poner todas las cifras, un medio de la densidad que es 0.7361 por las dos velocidades al cuadrado por la recta. Sobre 2 por el área. Y eso da 119.2 kilonewtons. ¿Será eso una fuerza pequeña o grande? Pensemos lo que hemos dicho reiteradamente. Si redondeamos la gravedad a 10, una persona con una masa de 100 kilogramos pesa 1000 newtons, es decir, 1 kilonewton. 1 kilonewton. Y allí se generan 119 kilonewtons. Sí, casi 120. Entonces es sorprendente que, vamos a decirlo así, manipulando, explotando la velocidad de una corriente, nosotros podamos generar una fuerza de esa magnitud. Con razón, un avión gigantesco y está flotando. El asunto es, ¿y cómo logro yo esa velocidad del viento? ¿Es que el viento tiene que estar soplando? En absoluto, claro que no. Eso lo hace la turbina. ¿Cómo? Porque la turbina realmente se comporta como una especie de generador de gases y expulsa una corriente a alta velocidad. Pero ¿cómo logró
generar una corriente a alta velocidad? Ah, porque el avión succionó aire, lo comprimió, le añadió combustible, se dio la quema del combustible, por lo cual la energía química del combustible pasó en buena parte al aire. Lo pasamos por una turbina. ¿Para qué? Bueno, porque dijimos que lo habíamos pasado por un compresor. ¿Quién maneja la turbina? Ese compresor. Y después que sale de la turbina, ¿qué pasó? Todavía tiene energía, producto de la combustión. Entonces lo podemos pasar por una tobera. Y la tobera lo expulsa a alta velocidad. Ajá, pero ¿cómo comenzó ese proceso? Porque si el avión está parado, ahí en la pista, nada lo impulsó, pues. O sea, ¿cómo entró? ¿Cómo se puso a funcionar el compresor? Ah, bueno, por eso es que el avión viene y corre, sobre tierra. Y en un momento dado se genera suficiente sustentación para que él se eleve por sí solo. Total que ciertamente es una máquina portentosa, una turbina de aviación. Y así fue como se inventó originalmente. Se disputan entre los alemanes y los ingleses no el invento, sino la puesta en práctica. Es como decir, la teoría ya se conocía. El asunto era poner eso en práctica. ¿Quién lo puso en práctica primero? Por eso algunos dicen que si a los alemanes les dan un poquito de tiempo más para desarrollar los aviones de propulsión a chorro, estuviésemos hablando de más, como a Guarapá. Pero ellos hicieron un intento, porque ellos lanzaron especialmente a Gran Bretaña. ¿Sabe que es una fuerza grande en comparación con lo que nosotros vivimos? Por ejemplo, la antecesora de la NASA, llamada la NACA, Coeficiente de sustentación. así se llama. Que como se pueden imaginar, es un parámetro adimensional. Se define así. ¿Y aquí vale cuánto? 0.3. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de análisis dimensional entonces. Vamos a ver si es verdad que ese coeficiente surge del análisis dimensional. Lo que refiere a el uso de la ecuación de Bernoulli, el problema terminó aquí. Luego este comentario, porque cuando vean turbomáquina se van a dar cuenta que los perfiles aerodinámicos los evalúan en base al coeficiente de sustentación y coeficiente de arrastre. Pero aquí nos tocó simplemente mirar el coeficiente de sustentación. Entonces, como un extra, como pide el problema, Análisis dimensional.